Las energías renovables y la importancia que tienen con nuestro medio ambiente. ¿Qué tiene que ver el hidrógeno verde en todo este aspecto? ¿Cómo yo puedo manejarlo, utilizarlo y en qué se puede emplear? ¿Será que realmente es productivo para nuestro planeta? Hoy en Destaques tenemos una temática muy interesante para ti. De esta manera nosotros comenzamos aquí en Destaques. Qué alegría es recibirte en tu programa Destaques, el programa que te lleva la mejor información hasta tu hogar de la mano de especialistas. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Todo bien? Emocionada, preparada también para tener una temática muy especial hoy, hablando acerca del hidrógeno verde. Parece algo raro, Samuel, escuchar del hidrógeno verde. Yo he escuchado de otros colores también. ¿Será que el color influye, no influye? Hoy vamos a tener el detalle de qué es esto. Exactamente, y de hecho vamos a tener una clase ahí, empezando una clase de química, recordando ahí algunos conceptos, ¿verdad? Tal vez se te viene a la mente cuando hablamos de hidrógeno, el H, ¿verdad? H2O, Ujú. ¿verdad? Que ya es un compuesto, pero que tiene que ver con el hidrógeno. Pero ahí te lanzo yo un dato interesante. El hidrógeno es un compuesto que está en el 75% de nuestro planeta. ¿Cómo es que nosotros podemos utilizar? ¿Qué es el hidrógeno realmente? Bueno, estas y otras preguntas serán resueltas hoy acá en Destaques con nuestro especialista. Vamos a tener a alguien muy especial aquí con nosotros para responder a estas incógnitas. Muchos de nosotros no conocemos más bien la parte técnica de todo esto. Cuando alguien escucha hablar de hidrógeno, de colores, de tal vez incluso los componentes, el metano, el magnesio, que y una y otra cosa estamos como perdidos, pero este programa es para entender de qué se trata, cómo podemos utilizarlo, para qué sirve, si realmente se trata de un color especial porque cuida el medio ambiente o no se trata de algo ecológico, también vamos a responderlo junto a nuestro invitado especial. Pero en este momento, mi amigo, tú puedes empezar a compartir nuestra señal. Estamos también en ntplay.com, en la plataforma de YouTube y también Instagram con datos especiales de cada temática que nosotros tenemos en Destaque. Este es el momento de compartir. Exactamente, Rebeca. Así que aprovechen de compartir el programa que va a estar muy bueno porque vamos a aprender con un ingeniero eléctrico que estará en breve acá en nuestro programa, hablando acerca de este tipo de combustible que puede ser utilizado de diversas maneras. Hoy acá en Destaques te hemos traído este tema porque está de moda hablar acerca del cuidado del medio ambiente y qué tiene que ver el hidrógeno verde, ¿verdad? Con el cuidado del medio ambiente. Bueno, todos estos datos te estaremos pasando hoy acá en el programa para que tú puedas estar informado, puedas tomar también decisiones. Todos tenemos la responsabilidad, Rebeca, de cuidar nuestro Ujú, medio ambiente. Es el lugar que Dios nos ha dado, no solamente para nosotros, sino también para ujú. las generaciones que vienen en el futuro. Por supuesto, y hablando exclusivamente de la combustión, ¿cierto? Exacto. ¿Sabemos cuántos residuos tiene una combustión normal si nosotros conducimos un vehículo, si tenemos algún tipo de transporte o tenemos una industria? Sabemos cuánto de esto va a nuestro ecosistema y cuánto puede llegar a afectar, pero hoy tenemos una alternativa para ti, para que puedas entenderla, utilizarla, incluso, ¿por qué no empezar a implementarla? Si tienes un emprendimiento que tiene que ver con combustibles, esta es una buena opción. Antes de adentrarnos ya en nuestra entrevista, nosotros tenemos algo muy especial que producción ha preparado para ti. El hidrógeno verde ha emergido como una de las soluciones más prometedoras en la búsqueda global de energías limpias y sostenibles. Este tipo de hidrógeno se produce a partir de fuentes renovables como la energía eólica y solar a través de un proceso llamado electrólisis que separa el agua en oxígeno e hidrógeno sin emitir dióxido de carbono. A nivel mundial, el interés en el hidrógeno verde ha crecido significativamente en los últimos años. La Agencia Internacional de Energía ha señalado que el hidrógeno verde podría desempeñar un papel crucial en la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada y el transporte marítimo y aéreo.
Según un informe de la Agencia Internacional de Energía de 2021, la producción global de hidrógeno aumentó en un 50% en la última década, con el hidrógeno verde representando una pequeña pero creciente fracción de esta producción. A pesar del entusiasmo y las inversiones crecientes, el hidrógeno verde enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es el costo de producción. Actualmente, producir hidrógeno verde es más caro que producir hidrógeno gris o azul. Sin embargo, se espera que los costos disminuyan a medida que las tecnologías de electrólisis mejoren y las energías renovables se vuelvan más baratas y abundantes. Interesante los datos que acabamos de ver, que nos da una introducción al tema que vamos a ver el día de hoy aquí en Destaques, que es el hidrógeno verde. Vamos a ver también un poco acerca de los desafíos, vamos a hablar un poco acerca de cómo los países están empezando o van a empezar a implementar, ¿verdad?, el hidrógeno verde en diferentes industrias y demás. Todos estos detalles estaremos revisando hoy aquí en Destaques. Claro, a manera internacional se tiene tratados, por ejemplo, para implementar estas nuevas tecnologías, también tipo de combustible en el funcionamiento de las industrias, pero también tenemos datos especiales hoy de Bolivia, por ejemplo, que vamos a ir desarrollando más adelante con nuestro invitado muy especial que tenemos. Prepárate porque tenemos mucho más para compartir contigo. Y antes de comenzar, es momento de una pausa, unos consejos muy importantes aquí en nuestra televisión favorita, Nuevo Tiempo. Al regresar en Destaques. Al inicio mencionaba que el hidrógeno es un vector energético. Un vector energético es una sustancia o un dispositivo que tiene la propiedad de almacenar energía. Continuamos, amigos, con tu programa Destaques. Hoy estamos hablando sobre el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? ¿Qué es necesario para que esto sea una realidad? ¿Y cómo ayuda, aporta al medio ambiente? Tantas preguntas son las que tenemos, las que hoy vamos a responder con nuestro especialista. Así que si todavía no lo hiciste, es momento de invitar a tus amigos, de invitar a la familia, que todos puedan ver y aprender sobre esta solución ecológica para el medio ambiente. Este segmento es para darte un mito o una realidad. Y yo quiero leerte este que dice: el hidrógeno verde es peligroso y altamente explosivo. ¿Será esto un mito? Una realidad. Y para desarrollarlo ya tenemos a Samuel al otro lado del escenario junto a nuestro especialista. Así que, Samuel, estamos contigo. Claro que sí, y yo ya me encuentro con el invitado destacado del día de hoy, ya quiero presentárselos. Él es ingeniero eléctrico, el ingeniero Limber Apaza. Bienvenido acá a Destaques, ingeniero. Una alegría tenerte acá en el programa. Un gusto, Samuel. Contento de estar presente en tu programa Destaques, así que estamos con toda la predisposición para atender las inquietudes sobre este tema que está siendo que últimamente es de interés para todos los países y a nivel mundial. Exactamente, hay datos muy interesantes a nivel mundial que hablan precisamente acerca de este tema, y vamos a hablar un poco acerca del medio ambiente, vamos a hablar qué es desde lo más básico y demás, pero antes de entrar al tema, Limber, cuéntanos un poquito acerca del trabajo que tú realizas. Tú trabajas de manera independiente, ¿cuántos años de experiencia y demás? Ok, antes mi nombre es nuevamente, ¿no?, Limber Apaza. Soy ingeniero eléctrico o electricista de profesión. Estoy trabajando actualmente como un consultor para una entidad reguladora. Entonces, previo a este trabajo, anteriormente estuve trabajando en proyectos de construcciones de subestación, también en instalaciones de infraestructuras eléctricas para baja tensión también. Qué bueno, Limber. Y una duda. Claro. ¿Cuál es la diferencia, Limber, entre un ingeniero eléctrico y ingeniero electrónico? Porque algunas personas pueden llegar un poco tal vez a confundir. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Ayúdanos a entender, por favor. Claro que sí. Puedo hablar con seguridad de lo que es un ingeniero eléctrico. Un ingeniero electricista está involucrado en todas las actividades en el sector eléctrico.
empezando desde lo que es la generación, la transmisión, la distribución, toda la cadena del sector eléctrico está involucrado el ingeniero eléctrico. En el caso de un ingeniero electrónico, bueno, nosotros los electricistas trabajamos con altas tensiones, baja frecuencia. En el caso de los electrónicos, ellos trabajan con baja tensión y altas frecuencias, se involucran con componentes electrónicos, tienen que ver con programación, telecomunicaciones y otras áreas que ellos, en las cuales se involucran. Excelente, muchas gracias por esa aclaración, ingeniero Limber Apaza, para que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Y saber diferenciar entre estas dos profesiones. Y bueno, amigos, hoy nosotros vamos a hablar acerca del hidrógeno verde. Y yo ya quiero iniciar ahí con la pregunta que seguramente tú también tienes. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es el hidrógeno verde? Vamos a tener tal vez una breve clase sobre química hoy acá en el programa para entender un poco estos conceptos que seguramente tú ya lo has visto ahí cuando estabas en la escuela, en la universidad, pero hoy vamos a disipar todas nuestras dudas. Entonces, iniciemos ahí desglosando el concepto, Limber. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde es un vector energético que se produce a través de la electrólisis. Es un proceso electroquímico donde interviene electricidad y agua. Ya. Entonces, para denominarse hidrógeno verde, el hidrógeno se extrae del agua y también involucra la electricidad. Esta electricidad tiene que provenir de energías alternativas. Si se involucra otro tipo de generación para la producción de electricidad que no sea renovable, entonces no estaría entrando en la denominación de hidrógeno verde. Entonces, agua y energía eléctrica que provenga de energías renovables. Excelente. Estamos hablando de agua y de energía. Estos dos componentes son necesarios, pero tú mencionabas una palabra y es renovable. O sea, si no es renovable, no estaría dentro de esta categoría. ¿Qué ejemplo nosotros podemos tener para que las personas un poquito más puedan entender este concepto que me parece muy importante, especialmente en estas épocas donde se habla mucho acerca del cambio climático, el cuidado del medio ambiente y demás? Ok. Antes es importante hacer conocer a la población que ¿por qué estamos con este interés de considerar el hidrógeno verde? Bueno, al inicio mencionaba que el hidrógeno es un vector energético. Un vector energético es una sustancia o un dispositivo que tiene la propiedad de almacenar energía para posteriormente ser utilizado. Estamos hablando de energía, básicamente. Muy bien. El vector energético común que conocemos todos es la gasolina, el diésel, el gas, porque ellos almacenan energía química. Claro. Luego, posteriormente, en el motor a combustión, liberan toda esa energía a través de la explosión o algún otro procedimiento. Entonces, esa energía lo aprovechamos como fuerza motriz para hacer mover vehículos, motores, fábricas y demás. Estamos hablando de la energía convencional que todos conocemos, ¿verdad? Exactamente. El vector energético común, que es la que viene de fuentes fósiles, ¿no? Exactamente. Ok. Ahora, el hidrógeno verde también es otro vector energético. ¿Ok? Entonces, el hidrógeno se puede obtener de varias maneras. Para empezar, el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. ¿Okay? En el planeta, el hidrógeno es el tercer elemento más abundante, pero tiene algunas propiedades físicas que su densidad es tan baja, casi la 14ª parte del oxígeno, entonces termina desplazándole hasta la capa atmosférica y ahí en el espacio termina dispersándose, ¿no? El hidrógeno también lo tenemos presente no de manera individual, siempre está presente en un compuesto. Al inicio hablábamos con el agua, la fórmula química H2O, ahí tenemos hidrógeno, pero no está de manera individual. Está sí o sí como se un necesita compuesto. Otro compuesto. Está como un compuesto. Lo tenemos también el hidrógeno en todas las cadenas de hidrocarburos. El metano, propano, ahí en su formulita química hay un carbono y un hidrógeno. Entonces está, pero siempre asociado a otro elemento. No lo encontramos solo. A mí se me viene a la mente, ¿no? Esa fórmula que
creo que todos sabemos y hemos aprendido ahí en la escuela, H2O, ¿no? Estamos H2O, hablando ahí el agua. del hidrógeno, Ujú. del oxígeno, ¿no? Exacto, sí. Excelente. Entonces, en estos dos ejemplos que estamos mencionando, el agua o un hidrocarburo, está presente el hidrógeno, pero no está solo. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Para poder obtener el hidrógeno necesitamos en el agua separarlo. Separar. Para obtenerlo de los hidrocarburos necesitamos extraerlo de ese hidrógeno. Entonces, para esto se necesita procedimientos donde si se involucran combustibles fósiles, en este caso si el hidrógeno vamos a extraer de un hidrocarburo, entonces entra en la clasificación de hidrógeno gris o hidrógeno azul. ¿Está bien? Mientras, si nosotros el hidrógeno lo extraemos del agua y empleamos electricidad, pero de energías renovables, entonces entra en la clasificación de hidrógeno verde. ¿Está bien? Excelente. El hidrógeno gris se lo adquiere a través de procesos de gasificación, se emplea metano o carbón. ¿Ok? Entonces el hidrógeno gris no existe una captura de carbono. ¿Ok? Es más contaminante. Por eso es hidrógeno gris. ¿Ok? Es más contaminante. En el caso del hidrógeno azul también usan fuentes de combustibles fósiles. Sin embargo, en el proceso hay una captura de carbono, los atrapa. ¿Ok? Entonces, es un poco menos contaminante, ¿ya? Mientras en el caso del hidrógeno verde no hay ninguna contaminación del medio Y ambiente. es una excelente alternativa Para el tema del medio del ambiente. medio ambiente, Ujú. y las personas están empezando a utilizar. Ujú. Y tal vez ahí nosotros tenemos algunos amigos que dicen, pero ¿en qué nosotros utilizamos el hidrógeno verde? ¿En qué tipo, no sé, de motores, industria y demás? Bueno, esto nosotros lo vamos a ver en el programa para que tú estés atento. A ti que te gusta cuidar el medio ambiente y quieres aprender a cuidar el medio ambiente, no puedes perderte el tema que estamos abordando el día de hoy. Pero nosotros al inicio del programa, al inicio de este segmento, presentamos un mito y una realidad. Y hoy acá en Destaques, junto a nuestro ingeniero invitado, el ingeniero Limber Apaza, vamos a ver si es un mito o es una realidad, y es el siguiente: el hidrógeno verde es peligroso y altamente explosivo. ¿Esto es un mito, ingeniero? ¿Es una realidad? ¿Qué nosotros podemos decir ahí a nuestra audiencia? ¿Es explosivo? Sí. Es una de sus propiedades que tiene el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno, cualquier tipo de hidrógeno. Sin embargo, esa propiedad es justo lo que se lo va a aprovechar para generar otros tipos de energía. Así que esa propiedad explosiva que tiene el hidrógeno se lo aprovecha para generar otros tipos de energía. Peligroso, hay maneras de tratarlo. En el desarrollo de hoy vamos a explicar. Asimismo, la tecnología ha avanzado, entonces se pueden abordar sin mayores riesgos al hidrógeno verde. Excelente, muchas gracias, ingeniero, por ayudarnos a comprender y hablar acerca de este tema. Amigos, hoy estamos hablando acerca de un tema muy importante, muy valioso, es el hidrógeno verde. Vamos a ver en el transcurso del programa cómo nosotros podemos utilizar. Tal vez tú ya estás utilizando y no sabías, ¿verdad? Así que entérate de toda esta información, y especialmente un programa dedicado para cuidar también el medio ambiente. Siempre hablamos acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente, pero ¿realmente estamos cuidando? Estamos haciendo ahí los cambios necesarios en nuestra vida diaria. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, el hidrógeno verde, pero nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa acá en el programa. Luego de estos consejos que tenemos acá en Nuevo Tiempo, estaremos retornando con la entrevista del día de hoy junto a Rebeca, junto a Priscila, hablando acerca de este tema valioso para nuestras vidas, el hidrógeno verde. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Al regresar en Destaques. Todos los países a 2050 tenemos que convertirnos carbono neutrales. O sea, para alcanzar ese objetivo,
Regresamos con tu programa Destaques. Hoy nosotros hemos traído a nuestra mesa acá en el programa un tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque vamos a hablar y estamos hablando acerca del hidrógeno verde junto a un invitado muy especial y destacado. Él es el ingeniero Limber Apaza. Estamos también junto a Rebeca, junto a Priscila, aprendiendo de este término, recordando incluso ahí algunas clases, no sé, de química en la escuela, en la universidad y demás, ¿verdad? Exactamente. Creo que es algo que a todos nos llama la atención. ¿Cómo puede ser un hidrógeno sano para el planeta? ¿O cómo podemos utilizar un nuevo combustible? Y a veces tenemos esa idea de qué se trata el hidrógeno verde. Tratamos de entender, pero me alegra que hoy en Destaques tenemos un invitado especial, un especialista que nos va a aclarar todas las dudas. Exactamente. Y me encanta saber también que nos estamos poniendo la camiseta, cuidando el ecosistema, el medio ambiente y trayendo este tema, hablando específicamente del hidrógeno verde para que todos nuestros amigos entiendan. Y yo, ingeniero, chicos, si me permiten, quiero hacerle la primera pregunta. Y es que yo sé que muchos de nuestros amigos quizás no entiendan muy bien esto, ¿no? ¿Qué es el hidrógeno verde y cómo se compone? ¿Nos podría explicar esto, pero como para principiantes? Claro que sí. El hidrógeno verde se obtiene a través de un proceso que se llama la electrólisis. Entonces, el hidrógeno verde es una sustancia abundante en el planeta, el tercer elemento más abundante. Sin embargo, no se lo puede encontrar de manera individual, siempre está asociado a un compuesto. El hidrógeno verde surge de emplear agua, porque el agua está compuesto por hidrógeno y por oxígeno. Su fórmula química es H2O. Claro. Entonces, aquí a través de la electrólisis se separa este hidrógeno, ¿ok? Entonces se necesita electricidad y agua. Es decir, que siempre se necesita un proceso para obtener el hidrógeno verde. Así es. Para ser verde tienen que intervenir dos elementos, agua y electricidad, que proviene de energías renovables. Tiene que ser sí o sí renovable. Y recién ese producto, el hidrógeno, se entra en la clasificación de hidrógeno verde. Estamos hablando, y me gustó mucho el ejemplo, antes de entrar ahí al programa, que es como una gasolina, ¿no? Exacto. Pero ahora, sostenible, ¿no? Y es color verde, realmente, ingeniero. Me llama la atención, claro, porque no sé, alguien puede decir, es color verde, ¿no? Una gasolina color verde, algo así. Ok. Complementando, ¿no? El hidrógeno verde es un vector energético. ¿Okay? La gasolina también es otro vector energético que tiene la capacidad de almacenar energía. Luego, esa energía se lo usa para crear movimientos. La fuerza motriz de los autos provienen a través de la gasolina, ¿no? De esa manera, el hidrógeno verde llega a ser otro vector energético, pero este vector es amigable con el medio ambiente, porque en el caso de los vehículos a combustión, los productos que se generan son dióxido de carbono, y un poco de agua, que generan mucha contaminación. Y esos son los generan lo que es el efecto, son gases de efecto invernadero que van dañando el medio ambiente, ¿no? En el caso del hidrógeno, cuando nosotros lo usemos como vector energético, el elemento que genera es simplemente agua, no hay dióxido de carbono. Entonces, es eco-friendly, ¿no? Amigable con el medio ambiente. Amigable con el medio ambiente. Claro, es un combustible como tal. Sí. Pero me llama la atención lo que decía Samuel. ¿Realmente es verde o simplemente es un término? Claro, por ejemplo? Exactamente, es un término. Al inicio mencionábamos que existían también el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, hidrógeno turquesa, hidrógeno rosa. Todos los colores, ¿no? El arcoíris. La clasificación. Son denominaciones, ¿ok? El hidrógeno gris y azul, también para el turquesa, en su producción, como elementos participan combustibles. Sí, fuentes fósiles. Entonces, un hidrocarburo está conformado por carbono, hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno se lo extrae a través de procesos que son gasificación y otros procesos, ¿ok? Entonces, se necesita metano o carbono, ¿ok? Y
obtener este hidrógeno es contaminante. Claro. Porque las de acción química que explicamos hace rato vamos a tener como productos dióxido de carbono. Ok. Entonces, esa forma de producir sin hacer, hacer ninguna previsión se llama hidrógeno gris. Hidrógeno ¿Ok? gris. Ahora, a este mismo procedimiento se le captura el carbono, el dióxido de carbono. Entonces, a ese tipo de hidrógeno obtenido de esta manera se le llama hidrógeno azul. Entonces, es menos contaminante porque estamos haciendo la captura del carbono. Exactamente. Okay. Pero no necesariamente, ahí como decíamos, es de color verde, ¿no? Se llama hidrógeno verde porque es amigable, ¿no? Es una denominación. Incluso me imagino que es como una clasificación, Claro, porque cuando hablamos de medio ambiente, inmediatamente a nuestra mente Verde. viene el color El verde, color las verde. plantas, la naturaleza, entonces me imagino que es eso. Y mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Cuáles son los principales beneficios ambientales de utilizar el hidrógeno verde? Porque si bien decimos, ¿no? Evita la contaminación, pero más específicamente, ¿tiene beneficios el utilizar este tipo de combustible? Sí, repercute directamente en la descarbonización del medio ambiente. Todos los países al 2050 tenemos un acuerdo internacional, se lo denomina el Tratado de París, el Acuerdo de París, donde todos los países a 2050 tenemos que convertirnos carbono neutrales. O sea, para alcanzar ese objetivo, es necesario actuar en ciertos sectores donde en la las personas industria y participamos. demás, ¿no? Okay. Sí, la razón principal de todo esto, de lo que es el hidrógeno verde, la electromovilidad, surge porque tiene que ver con el calentamiento global, ¿ok? Y se ha estado midiendo, ¿no? Había unos valores promedio, entonces hasta antes de la era preindustrial, se tenían ciertos valores. En adelante se ha empezado a subir empezó a subir la temperatura y el 2023 fue crítico. Subimos de ese valor promedio en 1.5. Entonces, cuanto más va subiendo, ya se compromete nuestra calidad de vida y nuestra calidad de vida en las personas. Entonces, en ese sentido, el Acuerdo de París es a 2050 hacer todos los esfuerzos de por lo menos, de no sobrepasar los 2 grados o por lo menos conservarse en el 1.5 respecto de esos parámetros. De ese parámetro promedio del nivel preindustrial. Ahora, acá en nuestro contexto, ingeniero Limber, acá en Sudamérica, hay algunos países que ya están empezando a implementar todas estas técnicas, o en este caso el hidrógeno verde y demás. Nosotros podemos tener ahí algunos datos que nos ayudan un poquito a ver la realidad de nuestro contexto, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, por ejemplo, en Europa, España es uno de los países donde más se está produciendo, se utiliza y demás. Hay más industrias, y están cuidando el medio ambiente. Pero acá en nuestro contexto, en Latinoamérica. Chile es el campeón, se destaca incluso con los países del otro lado del mundo, incluso se destaca en comparación con los europeos, ¿no? Chile ha incrementado políticas energéticas, ha desarrollado su hoja de ruta que les permite de aquí al 2030 convertirse en los proveedores de hidrógeno más barato a nivel mundial. Estamos hablando de $1.5 por kilogramo de hidrógeno. Entonces, eso al 2030 es la meta, de acuerdo a su hoja de ruta que ellos han definido. Claro. Pero el hidrógeno verde entonces es utilizable en cualquier medio de transporte. ¿Cómo podemos nosotros utilizarlos o diferenciarlos? Sabemos que el transporte pesado, por ejemplo, utiliza el diésel. Pero ¿se puede sustituir entonces con el hidrógeno verde? Sí, y me voy a unir a tu pregunta, Rebeca, porque en el anterior segmento nosotros nos íbamos al corte mencionando en qué podemos utilizar el hidrógeno verde, ¿no? Tanto ahí las personas que trabajan en industria como las personas que estamos en la ciudad, ¿no? En la casa y demás. Ahí ya diste una pista del combustible y demás, pero ¿en qué se puede utilizar o cuáles son las proyecciones futuras? Actualmente
sí, se usa el hidrógeno verde, Ya se utiliza. independientemente de dónde provenga. Ya. De acuerdo a la clasificación que mencionábamos, sea gris, azul o verde, ya se usa en las industrias alimenticias para la producción de grasas, los aceites, las margarinas, para las industrias del amoníaco, para los cortes de acero. Entonces, a nivel industrial se emplea Como el hidrógeno combustible, verde, ¿no? como combustible. Ya. Pero habíamos dicho que el empleo de esos hacia atrás genera huellas de carbono. Entonces, esta cantidad que se está consumiendo, el plan es desplazarlo con hidrógeno verde. ¿Ok? A futuro, ¿en dónde se pretende emplear el hidrógeno verde? El foco principal es la descarbonización, ¿no? Convertirnos en carbono neutral. Hay dos sectores importantes que contribuyen, que si se los trabaja van a ser grandes agentes que van a poder De aportar. consumo, ¿no? Sí. Es el transporte y la industria, el sector minero. ¿Okay? El transporte, hemos mencionado al inicio, el hidrógeno verde se lo va a usar, puede usárselo de manera directa para en un motor, se inyecte hidrógeno verde, ocurra la combustión y exacto. solamente Estamos genera hablando entonces de vehículos, de en carros. tema de transporte, Ujú. SUVs, ¿no? Transportes masivos. Esa es una manera de usarlo. La otra manera de usarlo, el hidrógeno verde, también es ya no que ocurra una combustión, sino que como un elemento para una celda de combustible, pilas de combustible se los llama. Entonces es el proceso inverso de la electrólisis. Hace rato explicábamos cómo se produce el hidrógeno. Se necesita electrólisis. Se separa, electricidad y agua. Exacto. Y tenemos hidrógeno. Ahora al revés, hidrógeno puede generarnos electricidad, es al revés. Entonces el hidrógeno en este segundo caso no va a ocurrir una combustión, simplemente va a ser un elemento que a través del proceso inverso de la electrólisis va a generar electricidad. Entonces esa electricidad se lo va a aprovechar como una fuerza motriz. En este segundo ejemplo no hay combustión del hidrógeno, simplemente es un elemento para producir electricidad. Excelente, ¿Okay? Muchas gracias. Ahora, déjame ahí con la idea, por favor, porque tenemos que ir a una pausa y está muy interesante. Nosotros estamos teniendo ahí una clase, Rebeca, Priscila, ahí tomando apuntes. Y yo voy a dejar ya una pregunta que me quedó en duda, ¿no? Si estamos hablando de transporte, ¿es solamente para los vehículos? A mí se me ocurre, no sé, ¿en los aviones es posible? ¿No es posible? Bueno, vamos a dejar esta pregunta para ser respondida acá en nuestro programa de Destaques, pero nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa acá en el programa y tenemos consejos importantes, así que presta bastante atención. Muchas gracias, amigos. Yo quiero separar estos pocos minutitos para presentar un regalo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Te estoy hablando de la revista Esperanza en su versión Evidencias, una revista muy interesante que nos ayudará a responder también dudas interesantes. Gracias a la influencia externa que recibimos constantemente, surgen algunos cuestionamientos que yo quiero presentarte al hablarte del índice de esta revista. Preguntas, por ejemplo, como esta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿La fe y la razón son compatibles? ¿Cuál es el tamaño de Dios? ¿Realmente podemos creer en la existencia de Dios? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Preguntas que responderemos a la luz de la Biblia. Hoy, gracias a la influencia, como te mencionaba, tenemos una idea muy fuerte hacia creer en esta idea del relativismo. Tú puedes creer en lo que tú quieras, dependiendo si tú consideras si eso es correcto o no. Pero la Biblia, ¿qué nos dice acerca de eso? ¿Podemos encontrar en la Biblia la verdad que necesita conducir nuestro camino? Son preguntas que responderemos al obtener esta revista. ¿Cómo lo puedes obtener? Ingresando al sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuevamente, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tanto en formato físico, en formato digital, esto puede llegar a la comodidad de tu domicilio. Solicita ya esta increíble revista. Es momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. Al regresar en Destaques. A futuro, esa es la proyección, emplearlo para sectores grandes
en las industrias navieras, en los aviones, en la industria minera. Tranquilamente puede ser sustituido en esos sectores. Hidrógeno verde es el tema que estamos abordando el día de hoy aquí en tu programa Destaque, siempre cuidando el medio ambiente, informándote acerca de estos temas que son importantes porque estamos hablando del cuidado de nuestro planeta. Y bueno, hoy nosotros tenemos como invitado al ingeniero Limber Apaz, estamos también junto a Rebeca, junto a Priscila. Y déjenme terminar ahí mi pregunta porque en el anterior segmento nosotros hablábamos que el hidrógeno verde es como la gasolina, pero de manera ecológica, ¿no? De manera saludable para nuestro medio ambiente, y mencionábamos que puede ser utilizado en industrias, pero también como combustible en transporte y demás, las proyecciones. Pero me queda una pregunta, ¿también se puede utilizar, no sé, en el transporte masivo como es un avión, un barco, un transporte más grande? De medios de transporte. Exactamente, ¿no? O solamente para algo más pequeño? No. A futuro, esa es la proyección, emplearlo para sectores grandes, en las industrias navieras, en los aviones, en la industria minera. Ya se han hecho estudios y evaluaciones donde el hidrógeno verde tranquilamente puede ser sustituido en esos sectores y desplazarlos a lo que es el combustible convencional, ¿no? Convencionales, ok. ¿Cuál es la razón? Son sus propiedades químicas, físicas que tiene el hidrógeno. Una de sus propiedades es que tiene un elevado octanaje, esa capacidad de generar fuerza motriz. Es mucho mayor en comparación a la gasolina y al diésel. Otra de sus propiedades es liviano. Entonces, como es liviano, permite almacenar mayor cantidad. Y esa cantidad, ¿no?, liviana va a facilitar mayor autonomía. Entonces, para transportes donde tengan que ver, donde la distancia sea importante, el hidrógeno es un potencial candidato. Ahora, los desafíos, el desafío es que el almacenamiento del hidrógeno, ese es el desafío a los cuales se está enfrentando, ¿no? Entonces, licuarlo involucra mucha inversión de energía. Esos desafíos en el tiempo se espera que la tecnología, la investigación se vayan fallando también. Claro, yo me imagino en un futuro yendo con el auto. Hidrógeno verde, por favor. Claro, creo que yo excelente me imagino alternativa. Algo así, ¿cierto? Quiero preguntar algo muy interesante. ¿Cuáles son los métodos más eficaces para producir hidrógeno verde? Porque estamos hablando de los beneficios, que en un momento vamos a llegar a sustituir el combustible, pero ¿cuál es el método más efectivo para producir este tipo de combustible? Existen varias tecnologías. La más eficiente a nivel industrial es a través de la tecnología PEM, es decir, se necesitan electrolizadores, ¿ok? Agua y electricidad y un elemento que es el electrolizador. Es ahí donde es ahí donde va a ocurrir la electroquímica, ¿no? De ahí vamos a sacar el hidrógeno, ¿ok? Entonces, esta tecnología, por ahora existen tres, ¿no? Una que es la que siempre lo hemos usado, son las alcalinas. Ahora son después están usando los electrolizadores PEM, tienen unas membranas poliméricas, por sus siglas en inglés se los llama PEM, y las otras que usan óxido sólido. La alcalina y el PEM se están usando ya a nivel industrial, y las de óxido sólido están todavía en desarrollo, ¿ok? Entonces, entre estas dos, la más eficiente es la tecnología PEM. Estamos hablando de un rendimiento de entre el 90 y 95%. Es la forma más eficiente de producir hidrógeno verde.
Excelente, ¿no? Excelente. Bastante bueno. Y esta alternativa me hiciste pensar, Rebeca, ¿no? Ir ahí al lugar donde cargamos la gasolina convencional, pero en vez de Hidrogeneras. gasolina, Se van. hidrogeneras. Se Ese van. sería el término correcto. Hidrogeneras se llama. Wow, Se en van un allá. futuro. Bueno, se llama. Claro, Sí. porque ya hay en algunos países, ¿no? Europeos. Europeos, exactamente. Exactamente. Oh, Y eso es excelente. importante saber como dato, ¿no? Y creo que nos debe animar a nosotros como seres humanos en el sentido de que hay alternativas para cuidar nuestro medio ambiente. Ahora, ingeniero, tú hablabas ahí al inicio y bueno, en todo el programa que de alguna manera el agua es uno de los componentes fundamentales, ¿no? Ponías Sí. el ejemplo ahí de los países que tal vez ya están empezando o tienen proyecciones como Chile y Colombia. Y se me viene a la mente la siguiente pregunta. Claro. ¿Se puede utilizar el agua del mar o no tiene que ser salada? ¿Hay algún conflicto con dulce, todo tal vez, eso? claro. ¿Agua dulce? Porque O rusa, quizás agua demás? acotando a tratada. tu pregunta, las personas pueden pensar, si utilizan agua no es algo ecológico, no es Claro, sustentable, no es sí. bueno, ¿no? Porque el agua potable también se está acabando en el mundo. Sí. Ok. Empiezo respondiendo. La calidad, las condiciones del agua pueden crear daños en los equipos electrolizadores. Se están desarrollando las maneras de adecuarlo, tratarlas previamente al agua antes que ingrese al electrolizador. No es cualquier agua entonces. Exacto. Sin Agua embargo, tratada. eso significa Costos, ¿no? costos, Claro. Mayor energía. inversión. Claro. Ujú. Y respecto al tema de agua, para entrar en esta clasificación de hidrógeno verde, va de la mano, ¿no? Con el tema medio ambiente. También se va a ir desarrollando lo que es la regulación de normativas para que justo la producción de hidrógeno verde no comprometa la cantidad de agua que no afecte al consumo de agua que nosotros necesitamos. Pero normalmente estos proyectos siempre se desarrollan, se están pensando implementar en sectores donde existan esas facilidades, abundancia de agua y se pueda llegar con electricidad producida a través de energías renovables. Entonces, eso involucra planificación a largo plazo del Claro. sector eléctrico, instalar, proyectar sus redes de transmisión para poder atender con electricidad renovable a esos puntos de generación. Y también, por el otro lado, crear estos proyectos, diseñarlos en lugares donde se tenga mayor aprovechamiento del agua. Claro, que sea un Ujú. proyecto sustentable, porque Ujú, tampoco exacto. es proyectar pensando mejorar algo, pero ir Afectando. disminuyendo otro tipo de... Exactamente. Exactamente. En el tiempo van a ir surgiendo regulaciones que permitan cuidar eso que preocupa a las personas. Siempre va de la mano. Estamos empezando, como Sí, quien diría, sí, ¿no? sí, De ahí sí. se va a Por lo empezar a menos acá en regular, Sudamérica, ¿no? estamos Pero yo estaba empezando. averiguando mucho sobre este tema y leí que realmente están invirtiendo millones y millones para que esto pueda ser una realidad, como usted decía, y que en 2050 todos podamos utilizar el hidrógeno verde como una alternativa amigable y ya todo lo que no es amigable con el medio ambiente Ujú. se salga y comenzamos a utilizar esto. Sí. ¿Me reiteras la última parte de la pregunta, por favor? No se preocupe. Lo que le decía es que se está haciendo inversiones millonarias, Claro. ¿no es así? Se está Ujú. haciendo inversiones millonarias para que esto pueda ser una realidad y que en el 2050, como usted decía, se pueda tener un ambiente mucho más ecológico, ¿no? Exacto. Y yo quiero hacer la pregunta aprovechando lo que usted me dice, ¿cómo es que o cuáles son los desafíos para comenzar a producir el hidrógeno verde, pero ya de manera industrial, para que esto Ujú. pueda ser una realidad? Y en 2050, como se proyecta, se puede utilizar el hidrógeno verde. Ok, a la primera parte de la pregunta, el Acuerdo de París involucra varias estrategias. En ese sentido, los países desarrollados económicamente tienen que contribuir, apoyar a los países Las que potencias están en mundiales. desarrollo. Exacto. Ujú. Entonces, ese Acuerdo de París tiene estrategias donde económicamente se va a poder alcanzar todos a esa meta de 2050. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar el hidrógeno, incentivar a la mayor producción? En las hojas de rutas de todos los países, el
uno de los pilares principales es crear primeramente un mercado interno, ¿ok? Un mercado interno. En una pregunta anterior respondíamos que el hidrógeno ya se utiliza actualmente. Claro. Simplemente ese hidrógeno que fue producido a través de generando emisiones de dióxido de carbono, se lo va a ir desplazando por este hidrógeno verde. ¿Okay? Entonces ya hay un mercado interno. Y a la larga, los que tienen mayores posibilidades, con el caso de Chile, es crear un mercado externo a nivel mundial. Entonces, de esa manera, la producción del hidrógeno verde se estaría incentivando. Excelente. Ahora, también algo es importante hacer conocer a la sociedad, es que ya podemos usarlo en los vehículos actualmente. Si tuviéramos hidrógeno, hay estudios que permitan hasta el 20% de mezclarlo con el gas natural. Tenemos circulando vehículos a gas natural. Se puede mezclar, se llama combustión dual. Metano, gas natural e hidrógeno. Solamente las recomendaciones son el porcentaje máximo hasta 20%. Entre 10 a 20% es permitido emplear. Entonces ya tendríamos ahí una alternativa, ¿no? Una alternativa para usar. Y además ya ese porcentaje que se está usando de hidrógeno, de alguna manera ya se estaría reduciendo en un tanto lo que es la huella de carbono. ¿Está bien? Sí. Y otro, en los gasoductos también ese porcentaje está permitido emplear, entonces ya se lo puede usar. El despacho en las industrias gasíferas pueden despachar con ese porcentaje recomendado de hidrógeno. Muchas gracias ahí por toda esa información valiosa. Nosotros ya nos vamos preparando ahí para los 3 consejos del día, amigos, pero tenemos que ir a una brevísima pausa. Más que pausa, es un consejo que tenemos acá en Nuevo Tiempo, ¿verdad? Porque seguimos ahí con destaques, así que presta bastante atención. Muchas gracias, amigos. Permítanme estos pocos minutitos para saludar a un grupo muy especial de la familia de Nuevo Tiempo. Estamos hablando de los Ángeles de Esperanza, personas que a través de sus donaciones permiten que todo esto sea posible. El trabajo de televisión, radio, redes sociales, escuela bíblica, todas las guías de estudio que ofrecemos de manera gratuita es gracias a ti, querido Ángel de Esperanza. Permíteme enviarte un abrazo muy fuerte y agradecerte por este trabajo que día a día vas realizando. Pero para nuestros amigos que todavía no forman parte de este proyecto, también déjenme extender una invitación. ¿Cómo tú puedes convertirte en un ángel de esperanza? Ingresando al sitio web angeles.nuevotiempo.org. Ahí tú vas a encontrar toda la información de Nuevo Tiempo, de Ángeles de Esperanza, todos los proyectos, todo lo que Nuevo Tiempo va realizando pensando en ti. Ahí tienes la opción de seleccionar la bandera de tu país, muchas banderas ahí. Tú seleccionas la bandera al país al que perteneces y puedes encontrar toda la información para unirte a este proyecto. Esta es la oportunidad que tú tienes para convertirte en un ángel de esperanza. Unir tus manos con las nuestras y poder contribuir en este trabajo. Que Nuevo Tiempo continúe creciendo, que Nuevo Tiempo continúe desarrollando proyectos. Hoy tienes la oportunidad, no desperdicies esta gran oportunidad, sé un ángel de esperanza. Queridos amigos, llegó el momento de continuar con más de Destaques. Muchas gracias por esos consejos importantes que tienen que ver con la familia que tenemos acá en Nuevo Tiempo, los Ángeles de Esperanza. Y bueno, nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Hoy hablando acerca del hidrógeno verde, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones, ingeniero, para que las personas puedan tomar nota de este tema importante? Bien, el primer paso siempre va a ser enterarnos, conocer de qué trata el hidrógeno verde y estar predispuestos a involucrarse de la manera como nos afecte, involucrarnos para dar curso a la implementación de lo que va a ser el hidrógeno verde. Claro que es un tema macro donde son decisiones que se toman a nivel país, a nivel mediante rutas, mediante políticas energéticas. Sin embargo, nosotros al final, cuando esto se llegue a dar, nosotros vamos a ser los consumidores, ¿no? Exacto. Entonces, al participar de esto, nosotros estamos contribuyendo al medio ambiente. Excelente. Así que estamos mejorando nuestra calidad de vida, estamos poniendo nuestro granito de arena para tener un medio ambiente saludable.
Exactamente, y de eso se trata todo esto, ¿verdad? De cuidar nuestro medio ambiente, de ser responsables con ese lugar que Dios nos ha dado para vivir. Y bueno, tal vez en algunas realidades, en otros países recién se va a comenzar a implementar, pero cuando llegue ahí al lugar donde tú vives es una excelente alternativa, ¿verdad? El hidrógeno verde. Y el hecho de conocer también, Claro. cuando aparecen, no sé, nuevos combustibles, nuevas estrategias, como que las personas le tenemos desconfianza. Claro. No creo que sea igual, o tal vez tengo yo mi prejuicio, pero como hoy en Destaques estamos aprendiendo acerca del hidrógeno verde, cómo se produce, cómo funciona, sé que también va a servir mucho para nosotros, para ser sensibles a eso y que cuando llegue el momento estemos preparados también. Exactamente. Así es, y hay algo que a mí me gusta mucho que yo quiero resaltar, recalcar aquí, es que nos estamos dando cuenta, ¿no? Que nuestro medio ambiente necesita un cuidado, nuestro medio ambiente necesita que nosotros seamos más amigables, más ecológicos, y que es el hidrógeno verde, siento que es una opción muy buena para cuidar nuestro medio ambiente. Yo quedé fascinada con el Tratado de París que usted nos estaba comentando, ingeniero, y estoy segura que si nosotros ponemos todo esto en práctica, ya vamos a ir creciendo cada vez más, cuidando cada vez más nuestro planeta. Exactamente, Priscila. Y bueno, muchas gracias. Ingeniero Lindberg, gracias por estar hoy con nosotros. Pues, agradecido por difundir este tema y contento de participar en el programa Destaques, y hemos respondido al mito. Exactamente. Es altamente explosivo, sí, pero esas propiedades de las cuales goza el hidrógeno los vamos a aprovechar para bien. ¿Es peligroso? Sí, pero la tecnología y el desarrollo está avanzando, lo vamos a poder manejar. Excelente, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, Samuel. Priscila. Gracias. Agradecer también a toda nuestra audiencia que se da una cita para estar con nosotros. Y yo quiero terminar con esta cita de un libro de la escritora norteamericana Elena de White en su libro Ministerio de Curación, que habla acerca del medio ambiente y dice, ¿no? Nos incumbe a nosotros considerar los recursos de la tierra como dones que Dios nos ha dado y que deben ser utilizados sabiamente, ¿verdad? Utiliza lo que Dios nos ha dado, este lugar, para cuidar lo que es nuestro planeta. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Con nosotros, con Destaque, será hasta un siguiente programa. Que Dios te bendiga. Chao, chao.